Entonces, esta es nuestra quinta sesión introductoria y el tema que me pidieron profundizar hoy es el tema de lo que llamamos las habilidades esenciales. Les llamamos esenciales refiriéndonos a la esencia. Cuando hablamos de habilidades esenciales, estamos hablando de habilidades que no le pertenecen a la personalidad, sino a esa parte capaz de observar el contenido de la personalidad y por ende capaz de observar al personaje. Estamos diciendo que la persona está compuesta por el carácter, el contenido de la conciencia y el personaje. Entonces, estas habilidades de las cuales vamos a conversar hoy son habilidades que le pertenecen a la esencia, cuyo desarrollo te va a permitir literalmente vivir desde ahí. O sea, vivir desde el alma es vivir utilizando estas habilidades esenciales. Tenemos estas tres dimensiones: la personalidad, la esencia y lo que todavía estamos llamando el espíritu, porque no tenemos una palabra más adecuada, pero ya le están comenzando a llamar la dimensión cuántica. Y en realidad es un nombre correcto. Decíamos que la personalidad tiene un contenido, que ese contenido es la suma de los hábitos que acumulamos a través de las sensaciones, de los patrones emocionales que acumulamos a través de las emociones y de lo que acumula la mente mientras piensa, que son las creencias, ¿verdad? Ahí en las creencias tenemos lo que llamamos los conceptos fundamentales, los valores y las expectativas. Es a partir del empleo de estas cuatro habilidades esenciales que logramos vivir desde esa otra dimensión. Las habilidades esenciales en nuestro mapa son cuatro: las facultades, los dones, las cualidades y las fuerzas. Estas habilidades le pertenecen a la esencia, pero a través de la práctica las vamos bajando a la mente, al corazón y al cuerpo. Entonces, es despertando el alma o el ser que sustituyo la necesidad del sufrimiento como estímulo para crecer por el empleo de estas habilidades esenciales. Y esto es literal, ¿verdad? Todo comienza con el conocer y el entrenarnos en el empleo de las 9 facultades. Son las habilidades que hay que desarrollar de primero. Aunque todo esto se va desarrollando junto, lo tenemos que partir para fines explicativos y para fines de entrenamiento. Al final es todo una sola cosa, obviamente. Recuerden la ley de tres, ¿verdad? Todo fenómeno natural es el resultado de la interacción de al menos tres fuerzas, las cuales a su vez son manifestación de una sola realidad. Entonces, en el caso de las facultades, por ejemplo, que aprendemos con el entrenamiento generando presencia, son 9, 3 fiadas, y cada una de esas fiadas es en realidad una sola cosa. Entonces, lo separamos porque es un mapa y necesitamos hacerlo así para poder comprender, para poder traspasar la información y para poder entrenarnos. Okay. Entonces, recordemos que estas 9 habilidades en el campo del yoga las distribuimos en las 4 estaciones. Las 4 estaciones en el sentido de los cambios producidos por el equinoccio. No estamos hablando de estación seca y estación lluviosa en el trópico, sino que estamos hablando de las 4 estaciones planetarias, es decir, los cambios que se dan en los solsticios, ¿verdad? Y en los equinoccios. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a este mapa, ahora estamos en la estación de los dones y la estación que viene es la de las cualidades. Entonces, recordemos que siempre utilizamos el eneagrama, porque eso nos permite un montón de información. Entonces, vimos en la sesión anterior que hay una gimnasia psicofísica para cada una de esas habilidades, ¿verdad? Y profundizamos en el tema del yoga de las facultades y vimos cómo existe una secuencia de asanas que utilizamos
para llevar estas facultades al inconsciente, la información y la vibración de cada facultad. Ahora bien, eso es desde el punto de vista, para decirlo de alguna forma, teórico y desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo que llamamos biocomunicación. La biocomunicación es la ciencia que nos permite comunicar la esencia con el contenido de la conciencia, el alma con la personalidad. Entonces, recordamos, por ejemplo, que en el yoga de las facultades siempre comenzamos cantando una vocal, utilizando un mudra, visualizando un chakra, que lo vamos creando a través de la práctica, y que al cantar ese mudra estamos haciendo una acción intencionada. ¿Ves? Eso quiere decir que ya estás utilizando la segunda facultad y comenzamos a través de todo un proceso, vamos cambiando de asanas y en cada asana se repite un sutra, ¿ok? Mientras estás en la primera asana, estás enfocando la atención en las sensaciones y por ende estás llevando esa frecuencia al cuerpo. En la segunda asana estás enfocando la atención en las emociones y llevando esa frecuencia al corazón. Y en la tercera estás enfocando la atención en los pensamientos y llevando esa frecuencia a la mente. Ahora bien, si se fijan, aquí es donde está el truco, ¿verdad? Que mientras estás haciendo esto, estás usando todas las facultades. O sea, tienes que observar desde adentro, tienes que intencionar, tienes que enfocar la atención, tienes que saber, porque cuando llegas a la postura tienes que ajustar a partir del saber, tienes que buscar la postura perfecta, tienes que verificar, siempre verificas que la posición sea adecuada cuando llegaste, ¿verdad? Y al finalizar el yoga se hace una meditación, cuando hacemos esa meditación hacemos la elección, pedimos ayuda. El sutra dice, pedir no basta, si no permito, pues no se me dará lo que no tengo si sigo siendo igual y por ende, a la hora en que vas a hacer el permitir es que haces estas asanas. Lo que quiero enfatizar aquí es que vean que mientras estás llevando al inconsciente el sutra, a lo más profundo del inconsciente, recuerden que el inconsciente tiene muchísimo más poder que el consciente. O sea, el 90% de nuestro comportamiento está determinado por el inconsciente. Entonces, todo esto lo llevas por repetición, por repetición, por repetición al inconsciente, de tal forma que comienza a reestructurar toda tu forma de pensar mientras estás entrenándote en el empleo de todas las facultades. O sea, estás haciéndolo por todo lado. Digamos que podrías dividir en tres bloques de cosas que estás haciendo, ¿verdad? Estás subiendo el nivel de frecuencia, entrando al estado de meditación y expandiendo tu conciencia. Ese es un primer bloque dividido en tres. Pero al mismo tiempo estás entrando en el estado de meditación y recibiendo todos los beneficios de la meditación. Como estás estirando, estás recibiendo todos los beneficios del yoga. Y como estás trabajando el cuerpo energético, estás recibiendo todos los beneficios en tu cuerpo energético, en los nadis, en el canal de energía que une los nadis en el cuerpo. Sin embargo, el tercer nivel, que es la especialidad nuestra, es que estás entrenándote en el empleo de las facultades. Este es el mapa de los dones, que es el que estamos trabajando en esta estación. Ahora, por ejemplo, estamos en la semana de la comunión. Entonces, en el transcurso de la semana se hace un trabajo para descubrir a través de la experiencia consciente el significado de este sutra, que es el que sembraste en el contenido de tu personalidad, en tu inconsciente. Me uno a lo que amo sin dejar de ser yo. Este es el mapa que más se relaciona con el enneagrama de la personalidad. Cuando yo regresé a Costa Rica, comenzamos a enseñar el enneagrama de la personalidad. Sin embargo, un día, una de las mejores alumnas del instituto me hizo una pregunta en clase. Me dijo,
¿Por qué vamos a ver el eneagrama de la personalidad si lo que estamos es aprendiendo a vivir desde el alma? Yo mismo me cuestioné, yo le dije, pucha, buena pregunta, vamos a responderla. Estábamos en la mesa de Sócrates, eso que ven aquí atrás, ese cuadrado, es la mesa de Sócrates, así le decimos, esa mesa se abre y ahí fue donde desarrollamos todos los mapas. Entonces, duramos un año haciendo mayéutica para ver qué hacíamos. Claro, en ese año aprendimos muchísimo y llegamos a la conclusión de que no íbamos a enseñar el eneagrama de la personalidad y que en su lugar íbamos a desarrollar el eneagrama de la esencia, que es este. Este fue un mapa que hicimos en colectivo, porque al año siguiente yo le dije a los alumnos, ¿pueden repetir el curso sin pagarlo? Y lo que vamos a hacer es desarrollar el mapa de las cualidades. Y así fuimos desarrollando este mapa, que lo que tiene es un listado de las 9 cualidades de la esencia. Entonces, como dijimos antes, puedes verlo de las dos formas. Puedes decir que estas 9 cualidades ya te pertenecen, en tu esencia ya las tienes. No obstante, en la medida en que te van educando, en la medida en que te vas convirtiendo en un ser humano, en la medida en que te vas civilizando para poder vivir en sociedad, vas adquiriendo la coraza caracterial, vas adquiriendo tus personajes, se forma te fijas, tu personalidad se fija en el eneatipo fundamental y pierdes todo esto. Entonces, el yoga de las cualidades es un yoga para recuperar, como decían en la tradición Zen, para recuperar tu rostro original. Muy griego, si se dan cuenta, ¿verdad? Recuerden que personalidad es una palabra que viene de la palabra griega para referirse a la máscara que usaban los actores. Es decir, la personalidad es el personaje en este contexto en el que estamos hablando. Entonces, ese personaje te terminas identificando con ese personaje, ¿verdad? Y pierdes estas cualidades. Claro, cuando yo estaba enseñando el enneagrama de la personalidad, también me había costado brincarme otra instrucción. Recuerden que en un principio Gurdjieff nunca lo enseñó, Oscar Ichazo solo unos pocos y Claudio Naranjo igual solo a las personas que estaban haciendo su gimnasia psicofísica, solo a las personas que estaban en el SAT, en su programa, les enseñaba el enneagrama. Helen Palmer, que es una de mis profesoras, es una de las primeras que lo comienza a enseñar afuera. Entonces, cuando yo vine a Costa Rica, ya se estaba comenzando a salir el enneagrama del SAT, de la escuela de Claudio Naranjo. Entonces, obviamente, yo me sentí con permiso de enseñarlo, más todavía con la responsabilidad. Pero bueno, gracias a ese cuestionamiento terminamos desarrollando este yoga, del cual estamos conversando hoy, y nos esperamos como escuela hasta llegar a tener el entrenamiento generando presencia tan perfecto como lo tenemos ahora, como lo desarrolló Anandi, que ya ahora yo sí voy a enseñar el enneagrama de la personalidad, pero solo a las personas que están trabajando con nosotros el yoga o a las personas que hagan la introducción generando presencia. De otra forma, yo estoy de acuerdo con Gurdjieff, estoy de acuerdo con Oscar Ichazo, estoy de acuerdo con Claudio Naranjo y estoy de acuerdo con Joe Wilcox. Es una irresponsabilidad, no funciona. Entonces, el yoga de las cualidades es el que llamamos el Sufi yoga. Y obviamente si vamos a hablar de ese yoga, tengo que hablar primero de cómo surgió, ¿verdad? Fue en la época en que yo estaba viviendo, bueno, cuando iba a San Francisco, porque la mayor parte del tiempo yo estaba siempre moviéndome. Yo me movía a la distancia que hay de aquí a Guatemala todas las semanas ida y vuelta, porque yo estaba estudiando en 9 lugares a la vez. Entonces la mayor parte del tiempo yo andaba recorriendo distancias muy grandes, ¿verdad? Pero cuando yo iba a San Francisco,
ya, ya me había encontrado Joe y Joe me daba posada en su casa. ¿Ok? Y él comenzó ahí a crear las condiciones adecuadas sin decirme quién era ni lo que estaba haciendo. Comenzó a crear las condiciones adecuadas para que yo recibiera la iniciación con el ISAIM. Recibí la iniciación, comencé a utilizar el mantra con las instrucciones que me daba Joe, ¿verdad? Y en mi cuerpo comenzaron a pasar cosas, ¿verdad? Las crillas. Joe le decía the program. Al trabajo que yo estaba haciendo le decía el programa y así le llamamos durante muchos años. Yo tardé años en saber que era una yoga lo que estaba pasando. ¿Ok? Entonces, fue en la época de mi relación con Joe, cuando yo me iba de donde Joe para Ojai, donde Krishnamurti. Interesante la relación, no sé por qué, pero así fue que sucedió. Cuando yo me iba a Ojai, a las inmersiones, a los talleres que hacía Krishnamurti, ¿verdad? Sobre todo en el verano de 1982. Ahí, conversando con Krishnamurti bajo el árbol en que él tuvo su transformación más profunda, comencé a profundizar mucho en mi estado de meditación y en las noches yo me sentaba en posición de loto, comenzaba a repetir el mantra que había recibido gracias a la atmósfera que estaba creando yo, y un día simplemente me levanté. Yo dije, mira qué extraño, porque las crillas eran generalmente como haciendo yoga tradicional. Me levanté, me puse de pie y comenzaron a surgir los movimientos. En esa época yo tenía que hacer unos book reports, entonces tenía unas tarjetitas de notas. Y por ahí están las tarjeticas en que yo comencé a dibujar. Mi cuerpo comenzaba a hacer cosas y yo dibujaba en la tarjetita. Y así, poquito a poco, fue apareciendo la parte más externa del yoga. Mientras tanto, por un lado puedes decir que es por sincronía, pero bueno, también puedes decir hey, que yo fui lo suficientemente valiente e inteligente para aprovechar al máximo. Alexander Lowen estaba desarrollando la bioenergética. Había sido 14 años discípulo de Wilhelm Reich, que era uno de mis maestros teóricos más importantes, que era un alemán judío que se había tenido que escapar de Alemania, discípulo de Freud y de Marx al mismo tiempo. Él, cuando se escapó de Alemania y se fue para el norte de Europa, comenzó por primera vez a meter el cuerpo en la terapia psicológica. Comenzó a desarrollar su vegetoterapia. Comenzó a tocar a los clientes, a hacer terapia corporal, que desarrollamos después en el Instituto Gaia. Él fue el primero. Y los ponía a respirar. Él fue el primero en utilizar la respiración, los pranayamas en Occidente. Después vinieron todos los demás, pero él fue el primero, aunque no se sepa. Alexander estaba estudiando con él. Wilhelm Reich muere y Alexander queda junto con otro compañero. Entonces, yo sé que Alexander está yendo a San Francisco, hay un instituto de bioenergética en San Francisco. Entonces, yo comienzo a estudiar con Alexander y toda la bioenergética de Alexander es para romper lo que Wilhelm Reich llamaba la coraza muscular. Lo que posteriormente se comenzó a llamar, a raíz de un libro muy famoso, la armadura oxidada. O sea, el personaje. Alexander de ahí sí comienza a desarrollar las posturas para soltar el personaje que tienes incrustado, enraizado en la musculatura, en la tensión muscular y en la postura. Él le decía a uno, párese ahí. Uno se paraba, se quitaba la camisa y el pantalón, se quedaba en calzoncillos
Y él era capaz de decirte, usted tiene 3 hermanas, no sé cuánto, no sé qué. Claro, ya yo ahora sé que es que además él se contactaba con el saber, pero era un lector impresionante de la personalidad a través del cuerpo. Mientras en mi cuerpo están surgiendo esos movimientos, gracias a Joe, yo comienzo a estudiar bioenergética con Alexander y comienzo a comprender que eso que me estaba pasando, hey, parecía tener sentido. Yo me doy cuenta que, wow, que ya estaba el yoga para trabajar esa parte. Entonces, aquí vamos a ver los movimientos. Ven, ¿quién se iba a imaginar que eso era un yoga? Esto es lo más parecido que hay a los movimientos de Gurdjieff. Recuerden que Gurdjieff él decía que era un profesor de baile. Lo que enseñaba él era un baile sufi. Por eso le pusimos el sufi yoga. Y como verán, tiene los stops de Gurdjieff, ¿verdad? Entonces, ahí escuchen, atrás, hay un pranayama. Entonces, así donde ves esto, que se ve tan simple, ese yoga tiene 9 niveles de profundidad. Entonces, todas las facultades las estás empleando ahí. ¿Ven? Stop. Exacto, eso fue un stop. Famosos stops de Gurdjieff. Entonces ahí estás observando desde adentro, intencionando, enfocando la atención, sabiendo, verificando, eligiendo, viendo. Ahí estás usando todas las facultades. Pero al mismo tiempo, si te das cuenta, ves que estás trabajando la postura, estás trabajando todas las articulaciones. ¿Ves? Entonces, mientras estás haciendo eso, aquí, por ejemplo, toda esta serie que estás viendo es un eneagrama, son 3 eneagramas. Ahí está a punto de hacer el segundo Hu, estamos aquí. Ahí es un segundo Hu y ahí termina el eneagrama del cuerpo, que aquí vamos del cuerpo hacia la mente. Stop. Ok. Perdón, vamos al revés, de la mente hacia el cuerpo. Ahora ahí, en eso que estás viendo, estoy en un do. Ahora vienen una serie completa de 9 movimientos, un eneagrama completo otra vez, pues, y cada secuencia tiene 2 stops. Ven, que todo es con el eneagrama. Todas esas asanas que estás viendo, esos movimientos, no fueron planificados, no fueron hechos a partir de un conocimiento leyendo libros o yendo a clases de algo. Yo no sabía nada de eso. De hecho, cuando yo llegué a Costa Rica me daba un poco de pena que gente que sabía de ejercicios y así viera esto, porque ven que es un pa. En esa época se decía que eso era malo, que eso no se debía hacer. Ahora, ya esto lo revisó un experto y nos dijo que era lo más completo y perfecto que había visto en su vida para prepararte para, por ejemplo, correr o nadar o jugar básquet o Stop. hacer cualquier ejercicio. Un stop. Ahí estamos aquí. Ese fue este stop y ahí estamos aquí. Y ahí seguimos girando mientras estamos utilizando, entrenándonos en todas las facultades y convirtiéndonos en una persona más flexible,
espontánea, natural, auténtica, transparente, literal, vulnerable, abierta y receptiva. Ahí está Krishna allí. De ahí, por algún motivo, era cuando yo lo iba a visitar que me comenzaron a pasar estas cosas en las noches. Entonces, yo lo tengo muy ligado a mi relación con Krishnamurti, aunque es totalmente sufi. ¿Ves? Ahí se comienza a ir para atrás porque ahorita viene la última secuencia. Ven que va bajando de arriba hacia abajo. En el primer enneagrama tienes la tensión en el tercer ojo, en el segundo en el corazón, y ahora vas a bajar. Pluf, viste, con la mano de un golpe, ahora estoy enfocando, viendo una llamita en el jara. Y que ahora estoy yéndome todavía más abajo. Entonces, toda esta secuencia, ¿ves? La posición de los pies, todas las articulaciones, cuando uno comienza a hacer eso es interesantísimo, porque si lo haces una vez por semana aquí funciona, pero el ideal es hacerlo otras 2 veces en tu casa. Ya a partir de la tercera semana vas caminando y todo te comienza a traquear. Ya después el traqueo desaparece, porque esos traqueos son tensión acumulada en lo que llamamos la calavera interior. Y el pranayama que se hace es un pranayama de fuego. Eso que escuchas es con la nariz. Porque es con este yoga que estás soltando todos los tornillos de tu coraza caracterial. ¿Ves? Ahí estás trabajando todas las articulaciones, las trabajas para romper la postura rígida que agarró tu personalidad. Como decir, la personalidad se encarna literalmente y hace que tu postura, la postura de tu calavera interior, se ajuste a tus creencias, expectativas, valores, patrones emocionales y hábitos. Y con esta práctica sueltas todo eso y te quitas la armadura oxidada. Entonces que entenderás que haciendo esta práctica, el trabajo que vas a hacer con tu eneatipo, con tu enneagrama, se va a facilitar de una forma increíble. Por un lado, porque estás entrenándote en las facultades, y por otro lado, porque estás cultivando tus cualidades esenciales. Ahí terminas y ahí viene la meditación que se hace en esa estación. Desde ahí nosotros no sabíamos que era un yoga. Esa la comenzamos a hacer cuando yo llegué a Estados Unidos. Esa fue la que hicimos durante 9 años sin poder hablar de lo que nos estaba pasando. Obviamente no era solo eso. Después, una vez que terminábamos acá, hacíamos otro yoga que es el Aku Yoga. Es una yoga que utiliza puntos de presión que también surgió en mi cuerpo de forma espontánea, porque mientras todo esto estaba pasando, yo estaba sacando una especialidad en acupuntura con subespecialidad en digitopuntura en el Acupressure Workshop de Berkeley. Ahí estaba yo en el entrenamiento más completo que se hacía en Occidente,
en esa época con el doctor Michael Reed Gash, que fue el creador del Aku Yoga. Entonces, el enneagrama, la secuencia de Aku Yoga que nosotros tenemos, no me la enseñó él, pero está inspirada en todo lo que yo aprendí con él y en los principios que él desarrolló con el Aku Yoga. Es un yoga que te ayuda a balancear los meridianos más importantes del cuerpo. Entonces, así como tenemos ese yoga, otra de las estaciones trabajamos las fuerzas. El yoga de las fuerzas es absolutamente diferente a todos los demás. Se parece más como a un entrenamiento de abdominales. Sin embargo, los que lo conocemos, por motivos que todavía no entendemos muy bien, sabemos que es el yoga que te lleva más rápido a un nivel de meditación más profundo. Es importantísimo para trabajar el enneagrama porque es lo que te va a dar la fuerza para que se manifieste tu propósito de vida. Estamos con la fuerza de la determinación, la cual se cultiva aprovechando al máximo las dificultades. Imagínense aprovechar al máximo las dificultades. Wow, la sola frase produce un impacto grande en el cerebro. Apreciar que se puede hacer eso, que uno puede aprovechar una dificultad y la puede disfrutar al máximo. Wow. Yo siempre pongo como ejemplo de cuando una vez llegando a dar una clase de yoga que daba en Escazú, de ahí el carro llegó echando humo y yo que vivo tan ocupado y con el cerebro en otras cosas, digo, oh no, a los carros hay que echarles aceite. Tenía no sé cuánto de no echarle aceite, como es un carro que tiene casi mi edad, de ahí el aceite que tenía ya se le había ido quemando y gastando. El tema es que de ahí el motor se le quemó. Entonces, de ahí todos los aprendices estaban alrededor mío con cara de tristes, ¿verdad? Porque de ahí, se supone que cuando a uno se le quema el carro es una tragedia. Entonces yo estaba así viendo cómo podía aprovechar al máximo esa dificultad y ahí no hallaba cómo. Hasta que, me viene el chispazo. Digo, ya lo tengo. Y todo el mundo, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Y digo yo, dejar de fumar. Eso entonces estaba fumando. Dicen, ¿cómo? ¿Pero qué tiene que ver? Digo yo, y ahí sí, imagínense qué bueno, siempre me voy a acordar y voy a contar esta historia de cuando se me quemó el carro como algo buenísimo que me pasó. Dejé de fumar. O sea, se me quemó el carro de afuera, pero salvé mi vehículo. Y así he vivido siempre. No sé si fue la clase pasada, fue que tuvimos un choque. De si estamos por comenzar la sesión de Tantra y viene Anandi con cara de tragedia. Y me dice, oh no, sonó un golpe, chocaron tu carro. Pues yo estaba así vestido de negro con gorra de policía y iba corriendo para afuera y Anandi apenas logró coger el gorro y ¡plic! Quitármelo en el momento en que yo salía. Yo lo perseguía por el pasillo, ¿sí? Y ahí salimos afuera y un vecino había chocado mi carro. Y yo me puse tan feliz. Me puse demasiado contento. La cuestión es que de ahí estaba el muchacho asustadísimo. Yo le pregunté que si le había pasado algo, y me dijo que ya venía el papá y tal. Y bueno, de ahí tuvimos una conversación lindísima, conocimos a los vecinos, nos invitamos a cenar, ellos nos invitaron a nosotros. Le dije al muchacho que tenía que hacer lo que yo estaba haciendo, que era aprovechar al máximo esa dificultad que se nos había presentado, que ese día teníamos clases de tantra y que a lo mejor lo que le estaba ofreciendo la vida era interesarse y a lo mejor entrar a la escuela de la evolución consciente.
Así es que de ahí hicimos una amistad lindísima y como me pasa siempre, de ahí el carro quedó mucho mejor que antes. De ahí sí, la mitad del carro me la pintaron y quedó mucho más chiva. Y la otra mitad, de ahí por una suma bastante módica, porque ya tenía la pintura y el carro estaba listo y todo, de ahí le arreglé la otra mitad. Ahora estoy cruzando los dedos, a lo mejor me lo chocan otra vez, pero ahora tengo que ponerlo al revés. Entonces, si se fijan, van a ver que estoy dejando mi carro en media calle. Estoy quedando de frente. Bueno, es un ejemplo muy simple, pero significativo. De verdad, se puede aprovechar al máximo cada dificultad y no tiene que ser uno muy inteligente, porque puedes aprovecharla como te dé la gana. No busques una relación lineal. Cuando tengas una dificultad, aprovechalo para cualquier cosa, aunque aparentemente no tenga que ver, porque es la sincronía la que une las cosas y es el alma la que une los puntos para hacer el dibujo final. Así es que bueno, le damos la bienvenida a las dificultades en esta maravillosa semana. Y es impresionante lo que eso me ha servido en la vida. Este mapa, sin el yoga, fue el primero que yo desarrollé en la teoría después del mapa de las facultades. Aquí puedes ver la secuencia de asanas del yoga de las 9 fuerzas del alma. Ves que es completamente diferente a todas las otras. Siempre igual se hace la vocal correspondiente a cada chakra y a cada fuerza antes de cada triada. Y en las triadas, como hemos hecho siempre, se lleva la fuerza correspondiente primero al cuerpo, enfocando la atención en las sensaciones, y luego a la mente, enfocando la atención en los pensamientos. Es una yoga que despierta y lleva toda la energía al jara, ¿verdad? Al centro del movimiento, al centro en donde está el mar interno, de donde surge la energía que fluye a todos los meridianos energéticos que alimentan el cuerpo. Y es una yoga con un efecto tremendo en todos los aspectos de la vida cotidiana. Como vimos en el ejemplo de la fuerza de la determinación, cada una de las 9 fuerzas abre un sinfín infinito de posibilidades. Y para terminar esta presentación de las 4 habilidades, vale la pena agregar que cada una de esas 4 yogas puede combinarse con lo que llamamos las 9 afirmaciones esenciales. Son 9 afirmaciones a través de las cuales la persona va identificándose con algo cada vez mayor. Nos encanta hacerlo, sobre todo cuando lo hacemos con niños. Yo soy la conciencia, yo soy el propósito de la vida, yo soy la tierra, yo soy la vida, soy la humanidad, soy la evolución, soy responsable de todo lo que pasa en la tierra, soy la esperanza de la humanidad y yo soy la respuesta de todos los problemas que enfrenta. Ese es el motivo por el cual nuestro yoga ha recibido tantos premios internacionales, el motivo por el cual se está comenzando a utilizar en las universidades y fue avalada por la Organización de las Naciones Unidas.
Veamos un video con las palabras del rector de la Universidad de Costa Rica y de una experta independiente de Naciones Unidas. Les saluda Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la Universidad de Costa Rica. Desde que fui estudiante de biología, me comenzó a apasionar el tema ambiental y entendí que es imposible para una persona comprometerse a construir un estilo de vida sostenible si no se asume ante la interrelación que existe entre las cosas. Por eso en el 2016, siendo director de la Escuela de Biología, solicité a la Fundación Gaia iniciar un curso de conciencia planetaria. Dicho curso, basado en el Gaia Yoga, nos hizo entender que para transformar nuestros hábitos, patrones emocionales, creencias y valores en relación con el entorno, es esencial un proceso de transformación como el que desarrolla esta práctica. También la conciencia planetaria nos enseñó que es imposible alcanzar la sostenibilidad sin el desarrollo de la conciencia y que nuestro modelo de salud tiene que incluir la variable ambiental. Como resultado, las personas participantes nos solicitaron convertirlo en un curso permanente y que se iniciara un programa para promover el Gaia Yoga en todas las sedes universitarias. A la fecha, estamos terminando de crear un programa que brinde Gaia Yoga a toda la comunidad universitaria. Así, nuestra alma mater se posiciona como una institución académica, líder a nivel regional en la creación de una adecuada relación con el planeta a través de la promoción de estilos de vida conscientes, saludables y sostenibles. Por eso nuestro propósito es llevar el yoga y el enneagrama de la personalidad a la mayor cantidad posible de personas. El 1 de diciembre del 2018 se celebraron los 10 años de la abolición del Ejército de Costa Rica a través de una sesión colectiva a donde se hizo el conocimiento que a través de un decreto ejecutivo el yoga y la meditación se declararon por primera vez en el mundo de interés público. Con dicho decreto, solicitado por Fundación Gaia y firmado por el presidente Carlos Alvarado y sus ministros, el yoga y la meditación se convirtieron en parte oficial del aporte de Costa Rica al logro de los acuerdos de París. No es por casualidad que el Gaia Yoga haya sido integrado a la vida ciudadana en un país que puede darse el lujo de tener más instructores de yoga y meditación que tanques y soldados. Y a partir de ahora nos abrimos a preguntas y respuestas. Yo me quedé pensando en algo, permiso, en esto que dijiste antes de ser lector de la personalidad a través del cuerpo. Los psicólogos clínicos solo se sientan a hablar con una persona. Están muy limitados, por eso yo estudié terapia corporal y por eso tengo en mi domo, en el espacio donde recibo a mis clientes, por eso ahí tengo la camilla, porque yo incluyo no solo el cuerpo físico, sino el cuerpo energético, que es el mapa que desarrollaron los chinos con la acupuntura y que yo estudié con la digitopuntura. ¿Ves? Entonces trabajas cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo emocional, cuerpo mental, lo puedes trabajar con la psicología. Incluyes todos los cuerpos. Si quieres hacer un trabajo realmente transformador, tienes que entrenarte, tienes que hacer yoga, tienes que meditar. O sea, con psicoterapia sí puedes cambiar y sí puedes transformarte, pero no evolucionar. Se requiere un entrenamiento para cambiar el funcionamiento de tu sistema nervioso central. Si quieres hablar de evolución, si quieres construir el Homo Gaiano, un nuevo ser humano, tienes que cambiar su biología, tienes que dirigir la evolución a través de conocimiento que la misma materia ha acumulado y que se ha convertido en estos seres pensantes. La evolución ahora dice, ok, ya tenemos conocimiento suficiente, ahora dirijamos la evolución, convirtamos el ser humano en algo diferente, pero sabemos en qué, no se lo vamos a dejar al azar.
Y tenemos el cómo. No vamos a dejar que caiga un meteorito para que desaparezcan los dinosaurios. Ya tenemos el cómo. Hagámoslo. El yoga te va a dar una personalidad más flexible, obviamente, ¿verdad? Y si agregas un yoga como este que te acabo de enseñar, que es un trabajo sobre las articulaciones, no solo vas a ser más flexible, sino más espontánea, más natural, más transparente, más auténtica, más literal, más vulnerable, más abierta y más receptiva. Buenos días, Doc. Hola, Alex, Alex. hay un pequeño comentario, a ver si no me enredo en el comentario. Yo creo que no sé si el planeta habrá pasado por alguna experiencia como la que se está viviendo en esta era. No sé. Bueno, obviamente no lo voy a saber porque no tengo tantísimos años, ¿verdad? Pero pienso que es un momento muy especial en el que el despertar, y en el caso suyo, que es el precursor de una de esas fases, creo que se está pasando por un momento muy importante, o por lo menos nosotros somos los testigos de ese momento tan importante en donde se empieza ya a hacer un despertar de la conciencia, como que se va ampliando, hay una radiación grande que se está emitiendo por parte de los que se están despertando. Entonces, es algo que se siente. Y pienso que personas así como usted, Doc, son las que están irradiando y contagiando el asunto, ¿verdad? Vamos a ver, hemos pasado que sepamos por lo menos otras 3 veces en el planeta Tierra por la decadencia de una civilización. Esta es la cuarta civilización. Esta civilización en la que estamos viviendo, Alex, es la civilización de Sumeria. Somos sumerianos, o sea, esta civilización arrancó como civilización hace entre 5 y 7 mil años y estamos en la fase de la decadencia. Las otras 3 que existieron ya no existen. Igual, entraron en decadencia, desaparecieron y tuvimos que comenzar otra vez de nuevo. Lo interesante es que esta es la cuarta. ¿Recuerdas que el eneagrama en el cuarto, si aparece una fuerza ajena al proceso en sí, el movimiento puede seguir en una dirección predeterminada? Entonces, lo que sabemos, y ha pasado ya 3 veces y no se ha logrado, no sabemos si lo vamos a lograr ahora, es que para pasar a la siguiente, para pasar a la quinta etapa del eneagrama de la transformación, ocupamos lo que llamamos la evolución consciente. Dicho en términos así, simplificándolo al máximo, la evolución ya llegó a un punto en donde la materia se hizo inteligente y se hizo consciente. Después de eso, la materia, que somos vos y yo, Alex, y todos los demás, tomó conciencia de que la evolución existe. Y tomamos conciencia, los que estamos en la punta, de que yo soy la evolución. Yo soy la conciencia de la Tierra. La Tierra, Gaia, es una unidad y yo soy la conciencia de la Tierra. Es que Gaia, el planeta Tierra, está en proceso de convertirse en un planeta consciente. Pero no es que Gaia tenga un cerebro por ahí. El cerebro de Gaia son nuestros cerebros. Es decir, el ser humano es la punta de la evolución. El punto es que la evolución siempre le decimos evolución a lo que trae lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Por ejemplo, yo estoy hablando de esto y mi tatarabuela era la espirulina, una alga verde azulada. ¿Cómo se iba a imaginar algún día alguien o esa alga que iba a terminar hablando como yo? Hablando de ella como mi tatarabuela y hablando de que la evolución existe. Soy algo tan nuevo comparado con esa alga que era inimaginable. Esa es la evolución. Entonces, la evolución siempre
va a tener punta. No, no vas a evolucionar en bloque, siempre va a tener punta. Para irse metiendo a lo nuevo, siempre es punta. O sea, siempre vas a tener a muy pocos en la punta de la evolución. Siempre. Vas a tener movimientos sociales grandes. Puede haber un país entero que se rebela en contra del presidente y lo votan y esto y lo otro y tal. Pero eso no es evolución. Eso son revoluciones. Y yo estoy hablando de una reevolución. Reevolucionarios somos. Reevolucionarios. Siempre vamos a ser pocos. Y la evolución natural es natural. Es decir, ocurre de por sí, nada la puede parar. En cambio, la evolución consciente es consciente. Requiere de la conciencia. Y obviamente lo que va a hacer que nuestra civilización se destruya o no se destruya, como bien lo está viendo Alex, es un tema de números. Porque mientras seamos unos poquitos los que estamos en la punta de la evolución natural, sigue arrollando con todo y, curiosamente, la evolución natural ya desarrolló un mapa de la evolución que ellos llaman consciente. Ellos no le llaman evolución consciente, pero es una evolución dirigida. Lo que pasa es que está dirigida por las personalidades que están actualmente en la cúpula del poder del mundo. Y esa evolución, ya lo sabemos los sociólogos, desde hace 30 años, inevitablemente, oigan las conferencias de Elon Musk sobre los primeros 2 hombres que ya les pusieron un chip en el cerebro para que puedan interactuar con las máquinas y del desarrollo de la robótica. O sea, la evolución natural inevitablemente va hacia el dominio de la máquina y la inteligencia artificial sobre lo que ahora llamamos el ser humano. O sea, la evolución natural va a seguir con fuerza desarrollándose y siempre es movida por el azar, la fuerza y la necesidad. Así es que en la evolución natural, no, los seres humanos vamos a terminar trabajando para las máquinas, ¿verdad? Y si vamos a lograrlo o no, no lo sabemos. Nada más termino diciéndole a Alex algo muy rápido. El punto es este. Ese es un tema que desarrollo en la próxima parte de la historia de mi vida. Que las personas que están despertando, lo que hemos hablado acá sobre el despertar, este es el despertar de solo una de las 4 llantas de la carreta, en la cual tenemos que montarnos para atravesar el bosque en donde asustan. Esta es solo una. Vas a lograr que la humanidad dé el salto si un número suficiente de personas comienza a despertar utilizando las facultades, porque esa es solo una de las 4 llantas. Por ejemplo, si no despiertas desde el punto de vista político en el sentido profundo de la palabra, si la humanidad, si el resto de las personas no se dan cuenta cómo es que actualmente nuestra civilización es manejada, no vas a lograr gran cosa. Solo para mencionar otra de las llantas, y no quiero meterme más en ese tema porque nos salimos demasiado de lo nuestro. Gracias, Alex. Sí, todavía puede ser que lo logremos, pero está difícil. Sin embargo, mientras tanto, de ahí, tienes que buscar a tu tribu, tienes que de ahí, acercarte a las personas que tienen valores y una concepción de la vida y del mundo parecida a la que vos tenés y jugártela ahí el resto de lo que nos queda de vida en esta civilización decadente. Y nunca perder la esperanza, ¿verdad? Porque existe lo que llamamos el mono número 100. Es decir,
hay un punto después del cual un proceso evolutivo es irreversible. Y para llegar a ese punto necesitamos una persona más. Esto es un dicho, es un dicho. Otro día les cuento la historia de dónde viene. Viene de una historia de Nasruddin. Necesitamos una persona más. Es decir, un día, una sola persona más que despierte. Y ya eso va a ser un fuego reductivo, le decimos en los scouts. Ya ese fuego no se va a poder apagar aunque le eches agua. Vos sabés que cuando un bosque ya es un fuego reductivo, la lluvia no lo apaga por un motivo muy simple, y es que el agua no cae, porque llueve, pero el agua se evapora antes de tocar el suelo. Entonces, estamos esperando el mono número 100. Hay esperanza. Una persona más puede hacer que el cambio ocurra, pero ya advertí que solo el despertar con el empleo de las facultades es insuficiente. El despertar tiene otras caras que no vamos a mencionar hoy aquí, que es un atrevimiento, es en busca de un satori. Queremos que en la noche de tu alma, en la noche oscura del alma, caiga un relámpago para que puedas ver, al menos por unas horas, el camino. No importa si después se va la luz otra vez, vas a poder cambiar la fe por la confianza, porque ya viste que lo que promete la práctica sí existe, ya lo viviste. ¿Okay? Entonces, de ahí sí, tenemos el sesshin y tenemos luego el yoga, pero esto es un trabajo permanente, o sea, no vas a hacer evolucionar al ser humano haciendo un tallercito o haciendo yoga un año. No, tienes que seguir el resto de la vida. Porque si no, cuando llegas al 9, vas subiendo, 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 llegas al 9 y ahí te paras. La mayor parte de la gente que ha trabajado conmigo en estos 45 años es una lástima, porque no atraviesan el segundo Hu, porque ya tienen una vida bonita, ya no tienen que crear sufrimiento para crecer, pero por algún motivo no se ha desarrollado la compasión y entonces se quedan siendo felices. ¿Ves? El ingrediente faltante es el de la compasión. Llega un momento a donde ya no puedes evitarlo. Ya sabes que la humanidad puede dar un salto y ya no puedes evitar querer dedicar lo que te resta de la vida para promover ese salto evolutivo.